Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: No se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un evangelio que había salido hace pocos días, concretamente en domingo, Jesús vuelve a señalar en su mensaje con los discípulos cuál es el hombre verdaderamente importante para Dios. Coloca en el centro de la escena a un niño que ciertamente era insignificante ante la mirada de los hombres de Israel, pero que significa precisamente para Dios, para la mirada del cielo, lo que es importante, los que no cuentan para el mundo. En nuestra mentalidad moderna, hoy los niños son muy reivindicados en sus derechos, muy protegidos por las leyes, pero en tiempos de Jesús, hace 2000 años, los niños eran simplemente insignificantes ante la mirada de los hombres y ciertamente no contaban para ellos. Hoy el Evangelio, a partir de la imagen de un niño, nos muestra que estamos llamados a ser importantes para Dios, sirviendo a los pequeños de esta tierra. Viene a mi mente la imagen de este viaje apostólico en las grandes naciones de Cuba y de Estados Unidos. Hemos mirado cómo en más de 30 oportunidades el Papa Francisco ha sido aplaudido emotivamente por el Congreso de Norteamérica, constituyéndose en un hito histórico porque es el primer Papa católico invitado a hablar a la plenaria del Congreso americano. Pero el Papa Francisco no tiene los pergaminos intelectuales, no tiene quizás el peso político de otros papas europeos. Viene de ser un pequeño de Dios, de servir en las villas de miseria, de prepararse su propia comida, de abandonar su palacio arzobispal en Buenos Aires y vivir en un pequeño apartamento que él mismo organiza y aseaba cuando era arzobispo cardenal de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo este hombre ha llegado a las cumbres de un reconocimiento mundial, de un peso en la geopolítica del mundo entero, y piensa uno simplemente que así es Dios? Así le da importancia a un hombre que viene de atender a los más simples, a los más pequeños, a los insignificantes y, si se quiere, a los invisibles del mundo. Es su profunda sensibilidad social, es su gran ternura humana que le ha ganado la admiración, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, cuando ha trinado en su cuenta personal de Twitter: usted, Papa Francisco, con sus mensajes de amor, paz y esperanza, es un estímulo para todos los hombres de esta tierra. También lo ha reconocido como un líder sólido, cuyo testimonio de vida coherente respalda el mensaje que anuncia por el mundo entero. Hoy nos admiramos nosotros cuando reconocemos esta verdad de cómo Dios se sirve de los pequeños de Dios. Me parece increíble pensar que en marzo de 2013 ningún periodista del mundo, ningún vaticanista o especialista en temas de iglesia se atrevió a profetizar entre los papables a Jorge Mario Bergoglio, olvidando que 7-8 años atrás, en abril del 2005, había sido el segundo cardenal más votado para ser elegido papa, votación que a la postre permitió la elección de Benedicto XVI. Hoy Dios nos muestra
a través de este hombre venido del fin del mundo, como él mismo se define en las tierras de Argentina, cómo está llevando un mensaje de amor, de esperanza, de ternura, y cómo viene no desde hacer una carrera eclesiástica, una carrera política, sino viene de servir a los humildes y pequeños de la tierra. Así es Dios, así toma hombres y mujeres de aquí y de allá, y así los promueve para que enseñen el camino de la verdad y señalen profundamente al hombre cuál es su identidad, el amor, la donación y el servicio a los demás. Que el buen Dios nos enseñe a cada uno de nosotros, a partir de un testimonio como el Papa Francisco y el de tantos santos en la historia de la Iglesia, a entender que la vida es grande no por la importancia que tengamos en términos humanos, que son muy claros: el dinero, importantes por nuestro poder económico; la belleza, importantes por nuestra imagen personal; el poder político, importantes por el cargo que desempeñamos; el prestigio personal en atención a ser exitosos en el deporte, en las artes, en la cultura. Todos estos criterios humanos se vuelven añicos, trizas al lado del gran criterio que establece Jesucristo. No somos importantes para Dios por lo que seamos ante la mirada de los hombres. Somos importantes para Dios por el servicio humilde, generoso, que entreguemos a los desposeídos, a los pequeños de este mundo, significados en la imagen de los infantes, de los niños de Israel en tiempos de Jesucristo. Señor, ayúdame a cambiar mi lógica personal. Señor, ayúdame a descubrir los engaños, las vanidades sobre las que he construido mi existencia. Señor, muéstrame que la verdad más profunda del hombre es hacernos los últimos con humildad y vivir la vida como servicio y entrega diaria y esperanzada a los demás hombres. Amén. Hasta agotar sus fuerzas y sin nada lograrlo. Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo, pues el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido, pues el Señor Jesús vino para servir. Más que dar, también es más.
darte a ti mismo sin esperar recibir. Servir es algo más que dar, también es más que sembrar. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir. Servir es vivir en Cristo y para el mundo morir. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir. Servir es algo más que dar, también es más que sembrar. Servir es darte a ti mismo sin esperar recibir. Servir es vivir en Cristo y para el mundo morir. Servir es darte a ti mismo. Los hombres de Israel, pero que significa precisamente para Dios, para la mirada del cielo, lo que es importante, los que no cuentan para el mundo. En nuestra mentalidad moderna, hoy los niños son muy reivindicados en sus derechos, muy protegidos por las leyes, pero en tiempos de Jesús, hace 2000 años, los niños eran simplemente insignificantes ante la mirada de los hombres y ciertamente no contaban para ellos. Hoy el Evangelio, a partir de la imagen de un niño, nos muestra que estamos llamados a ser importantes para Dios, sirviendo a los pequeños de esta tierra. Viene a mi mente la imagen de este viaje apostólico en las grandes naciones de Cuba y de Estados Unidos. Hemos mirado cómo en más de 30 oportunidades el Papa Francisco ha sido aplaudido emotivamente por el Congreso de Norteamérica, constituyéndose en un hito histórico porque es el primer Papa católico invitado a hablar a la plenaria del Congreso americano. Pero el Papa Francisco no tiene los pergaminos intelectuales, no tiene quizás el peso político de otros papas europeos. Viene de ser un pequeño de Dios, de servir en las villas de miseria, de prepararse su propia comida, de abandonar su palacio arzobispal en Buenos Aires y vivir en abril del 2005, había sido el segundo cardenal más votado para ser elegido papa, votación que a la postre permitió la elección de Benedicto XVI. Hoy Dios nos muestra, a través de este hombre venido del fin del mundo, como él mismo se define en las tierras de Argentina, cómo está llevando un mensaje de amor, de esperanza, de ternura, y cómo viene no desde hacer una carrera eclesiástica, una carrera política, sino viene de servir a los humildes y pequeños de la tierra. Así es Dios, así toma hombres y mujeres de aquí y de allá, y así los promueve, para que enseñen el camino de la verdad y señalen profundamente al hombre cuál es su identidad, el amor, la donación y el servicio a los demás. Que el buen Dios nos enseñe a cada uno de nosotros, a partir de un testimonio como el Papa Francisco y el de tantos santos en la historia de la Iglesia, a entender que la vida es grande no por la importancia que tengamos en términos humanos, que son muy claros: el dinero, importantes por nuestro poder económico; la belleza, importantes por nuestra imagen personal; el poder político, importantes por el cargo que desempeñamos; el prestigio personal en atención a ser exitosos en el deporte, en las artes, en la cultura. Todos estos criterios humanos se vuelven añicos, trizas, al lado del gran criterio que establece Jesucristo. No somos importantes para Dios por lo que seamos ante la mirada de los hombres. Somos importantes para Dios por el servicio humilde, generoso, que entreguemos a los desposeídos, a los pequeños de este mundo, significados en la imagen de los infantes, de los niños de Israel en tiempos de Jesucristo. Señor, ayúdame a cambiar mi lógica personal. Señor,
Ayúdame a descubrir los engaños, las vanidades sobre las que he construido mi existencia. Señor, muéstrame que la verdad más profunda del hombre es hacernos los últimos con humildad y vivir la vida como servicio y entrega diaria y esperanzada a los demás hombres. Amén. Pequeño apartamento que él mismo organiza y aseaba cuando era arzobispo cardenal de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo este hombre ha llegado a las cumbres de un reconocimiento mundial, de un peso en la geopolítica del mundo entero, y piensa uno simplemente que así es Dios? Así le da importancia a un hombre que viene de atender a los más simples, a los más pequeños, a los insignificantes y, si se quiere, a los invisibles del mundo. Es su profunda sensibilidad social, es su gran ternura humana que le ha ganado la admiración, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, cuando ha trinado en su cuenta personal de Twitter: usted, Papa Francisco, con sus mensajes de amor, paz y esperanza, es un estímulo para todos los hombres de esta tierra. También lo ha reconocido como un líder sólido, cuyo testimonio de vida coherente respalda el mensaje que anuncia por el mundo entero. Hoy nos admiramos nosotros cuando reconocemos esta verdad de cómo Dios se sirve de los pequeños de Dios. Me parece increíble pensar que en marzo de 2013 ningún periodista del mundo, ningún vaticanista o especialista en temas de iglesia se atrevió a profetizar entre los papables a Jorge Mario Bergoglio, olvidando que 7, 8 años atrás Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 46 al 50. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un evangelio que había salido hace pocos días, concretamente en domingo, Jesús vuelve a señalar en su mensaje con los discípulos cuál es el hombre verdaderamente importante para Dios. Coloca en el centro de la escena a un niño que ciertamente era insignificante ante la mirada de los